A continuación veremos lo que son aplicaciones lineales, los cuales son muy importantes en la teoría del álgebra vectorial y el álgebra lineal. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Todo lo que vamos a trabajar de aquí en adelante encaja dentro del concepto de aplicaciones lineales. Entonces vamos a ver una primera definición. Sean B y W dos espacios lineales. Sobre un mismo cuerpo numérico. Llamémosle K. En este caso, se dice que la función f que actúa sobre los elementos de B y nos dan como resultado los elementos de W es una aplicación lineal si se cumplen las siguientes dos propiedades. Vamos a ponerle aquí 1, que para todo par de vectores U y B que pertenecen al espacio vectorial B, será de que la acción de F sobre la suma de ellos es igual a la acción a la suma de las aplicaciones. Jóvenes, aquí U y B pertenecen a B, pero esto que está acá, tienen que tener en cuenta, esto que está acá pertenece a W. Cada uno de estos pertenece a W. Es decir, el resultado de la aplicación de esta función f sobre B, los vectores de B, nos dan un vector de W. Ese es 1. Y 2, viene lo siguiente. Para todo vector U que pertenece a B y un escalar alfa que pertenece a K, se cumple lo siguiente, de que F alfa U es igual a alfa FU. De nuevo, hay que tener en cuenta que esto ya pertenece a W y esto ya pertenece a W. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la definición? Aquí hay dos aspectos que hay que tener en cuenta. Son sobre el mismo campo numérico. Sin embargo, no tienen por qué tener la misma dimensión. No hay en la definición ninguna mención a la dimensión de los espacios B y W. Pueden ser de dimensiones distintas. ¿Está claro? De la definición, nosotros podemos sacar las siguientes conclusiones. ¿Está bien? Vamos a ponerlo como propiedades. 1. Dada una aplicación f de B en W, aquí vamos a poner esta aplicación
será lineal, es decir, va a ser una aplicación lineal, si y solo si se cumplen las siguientes relaciones. F de alfa U más beta B es igual a alfa de FU más beta de FB. Esto para toro alfa, beta que pertenecen a nuestro campo numérico y para toro U y B que pertenecen a nuestro espacio vectorial B. Esta operación es en el espacio W, pero los vectores pertenecen al espacio B. Esa es la primera propiedad. Y la segunda nos dice lo siguiente, que si tenemos nosotros una función f que nos transforma B en W, si esto es una aplicación lineal, entonces nosotros vamos a tener que, al actuar el f sobre el elemento nulo del espacio B, vamos a obtener el elemento nulo del espacio W. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si no hay preguntas, veamos un ejemplo. Está bien. Muy bien, gracias. Veamos un ejemplo. ¿Está bien? A ver, un primer ejemplo. La aplicación siguiente. Va a ser una aplicación f que nos pasa de R al cuadrado, o sea, R2 del espacio aritmético de 2 dimensiones al espacio aritmético de 3 dimensiones. Definida de la siguiente manera. F de x, y va a ser igual a, vamos a tener x más y. Aquí vamos a tener 2x y aquí vamos a tener y. ¿Esta aplicación es lineal o no es lineal? Para comprobarlo, entonces vamos a ponerla así. ¿Es lineal? Vamos a ver la solución de este pequeño ejemplo. Tomemos dos vectores de este R2. Digamos AB y CD que pertenecen a R2. Y tomemos alfa, beta que pertenecen a los reales. Entonces, teniendo esto, nosotros vamos a verificar si es aplicación lineal. Para hacerlo, en lugar de aplicar las dos, aplicamos esta primera. ¿Está claro? Es más cómodo aplicar siempre esta relación que estas dos por separado. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente, que esta f de, y aquí vamos a tener lo siguiente, entre paréntesis, alfa AB más beta CD. Esto va a ser igual. Estos de los vectores, digámoslo así, tenemos f de u igual donde el u es igual al x, y, ¿está claro? Entonces aquí nosotros vamos a darlo de forma un poco explícita
y vamos a tener que f de alfa A más beta C, alfa B más beta D. Y esto va a ser igual. Ahora sí vamos a construir este elemento. Vamos a construir ese elemento. Y ese elemento va a ser el siguiente. Tengo X más Y, es decir, esto más esto. Ahí vamos a poner nosotros alfa A más alfa B más beta C más beta D, tengo 2X, 2 alfa A más 2 beta C, y tenemos Y, alfa B más beta D. Entonces, esto que está aquí es un número real, sí, porque alfa, A, B, beta, C y D todos son reales. Real, real. Significa aquí tengo un número que es real. Por lo tanto, nosotros vemos de que tenemos este elemento pertenece a R3. ¿Eso está claro, jóvenes? Entonces, acabamos de demostrar de que esta función nos lleva cualquier elemento de R2 a un elemento de R3. Por lo tanto, es una aplicación lineal. Es una aplicación lineal. Podríamos ver algunas otras relaciones más, pero no nos van a cambiar el aspecto general que estamos teniendo acá. A ver. Veamos aquí mismo, para comprobarlo de otra forma. Esto que está acá, si es lineal, si f es lineal, es alfa f a b más beta f cd. ¿Está bien? Entonces sería alfa que multiplica a esto aplicado a b. Significa a más b, 2a, b. Más beta c más d, 2c, d. Y si nosotros ya operamos esto que está aquí, vamos a obtener exactamente esto que está acá. ¿Está bien? Entonces, estamos viendo de que no hay ningún cambio. No hay ningún cambio. Es una aplicación lineal. Veamos lo siguiente. Ejemplo 2. Tomemos f que nos va de r al cuadrado a r al cuadrado. Es aplicación lineal y donde esta f de x, y es igual a 2x menos y. Jóvenes, díganme, ¿es lineal o no es lineal? Podemos ver de comprobar esto que está acá. ¿Está bien? Podemos ver de comprobar esto que está acá. Sin embargo, aquí la comprobación viene lo siguiente. Tomemos x, y igual a 0, 0. Es decir, tomemos el elemento 0. Entonces, vamos a tener f de 0, 0 es igual a 2,0. Y esto es diferente del 0 de R2. Entonces, esta propiedad nos dice que si yo tomo la aplicación, la función sobre
el cero del espacio origen nos da el cero del espacio llegada. Este se le llama también imagen. Entonces, aquí esto tendría que ser 0, pero no lo es. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Pueden comprobarlo también con estas relaciones y se dan cuenta que va a aparecer un momento en el cual no se satisface esto, ya sea para la suma o la multiplicación por un escalar. A ver, veamos 3. En este caso, veamos f, que nos da de r al cuadrado a r. Y aquí vamos a tener de que nuestra f de x, y es igual a 2x más 3y. En este caso, procedemos de esta misma forma. ¿Está bien? Procedemos de esta misma forma. Es decir, vamos a tener nosotros igual de la A, B, C, D. Vamos a tener f de alfa A, B más beta C, D. Esto va a ser igual a f de, vamos a tener alfa A más beta C, alfa B más beta D, y esto va a ser igual a lo siguiente: 2 alfa A más beta C más 3 alfa B más beta D. Y como todos son números reales, este es un número real, por lo tanto, esto pertenece a R. ¿Está bien? Con lo cual, nosotros ya hemos comprobado la linealidad. Bien. O también, disculpa, aquí nos falta lo siguiente. Tenemos alfa f de AB más beta f de CD. Eso es lo que nosotros tenemos que comprobar. Aquí tenemos, esto nos va a dar alfa 2a más 3b más beta 2c más 3d. Si nosotros aquí acomodamos adecuadamente o expandimos, obtenemos de que esto también pertenece a R y son iguales. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Bien, veamos un par de conceptos que son importantes. Núcleo e imagen. Entonces, dada una aplicación, y vamos a decir F, que nos lleva de un espacio B a un espacio W, se denomina núcleo de la aplicación F al siguiente conjunto de vectores de nuestro espacio origen B, que cumplen los siguientes. Entonces, ker viene de la palabra kernel en inglés, que significa núcleo. Ker de F, el núcleo de F, es igual al conjunto de todos los vectores B que pertenecen a B
tales que cuando esta función f actúa sobre B, obtenemos el elemento nulo de W. ¿Está bien? Obtenemos el elemento nulo de W. Eso es lo que es el núcleo. Conjunto de todos los vectores que se reflejan en el elemento nulo del conjunto de llegada. La imagen de la aplicación F es el siguiente conjunto de vectores de W. Entonces aquí nosotros vamos a tener imagen de F es igual al conjunto de los vectores W que pertenecen a W, tales que existe V que pertenece a B, aquí vamos a poner tal que F de B es igual a W. Entonces, aquí nosotros también podemos ponerle una forma más abreviada, son los F de B, tales que B pertenece a B. Entonces tenemos el núcleo y la imagen. Bien, entonces, este es un subconjunto de vectores de B, este es un subconjunto de vectores de W. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos la siguiente propiedad. Si tenemos una aplicación F que nos lleva de B a W, y esta es una aplicación lineal, entonces nosotros podemos afirmar lo siguiente, que el núcleo de F es menor o igual a B y la imagen de F es menor o igual a W. Esto nos va a indicar lo siguiente: si es una aplicación lineal, debido a la linealidad, nosotros vamos a tener de que todos los elementos que pertenecen a la imagen, si yo los sumo, los multiplico por un escalar, van a pertenecer a la imagen. Y todos los elementos que pertenecen al núcleo, si los sumo o multiplico por un escalar, van a pertenecer esos elementos también al núcleo. Por lo tanto, el núcleo y la imagen son subespacios de B y W respectivamente. De B y W respectivamente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí, profesor. Se entiende por la dependencia del kernel de F, son los que la función me da el elemento nulo, pero en sí, ¿qué son? O sea, ¿qué otra característica en común tiene? ¿Qué significa realmente el kernel? A ver, no entiendo en el sentido de qué significa el kernel.
lo que pasa es lo siguiente, son elementos que cuando yo le aplico eso, me dan 0. A ver, cuando ustedes resuelven ecuaciones, digamos que ustedes resuelven, tienen un sistema de ecuaciones, ¿está bien? AX más BY, vamos a ponerle A1, B1 más C1Z, A2X más B2Y más C2Z, A3X más B3Y más C3Z, y voy a poner que esto es igual a un alfa, beta, gamma. ¿Está bien? Entonces tengo este sistema de ecuaciones. En este sistema de ecuaciones, imaginemos nosotros lo siguiente. Vamos a resolver primero cuando todos son ceros. Cuando todos son ceros, aquí nuestras incógnitas digamos que son X, Y y Z. ¿Está bien? Los A, B y C son datos. Entonces, si nosotros resolvemos para cuando todos son ceros, vamos a obtener un conjunto de valores X, Y y Z tales que siempre nos va a dar 0. Entonces le voy a poner un X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Ahora voy a resolver, o sea, esto es cuando es 0. Ahora vamos a resolver cuando no es 0, sino cuando tiene un valor arbitrario. Cuando tiene un valor arbitrario, nosotros tenemos un X, P, Y sub P, Z sub P. Entonces tengo esta solución que es solución de este problema, ya completo, ya cuando esto es diferente de 0. ¿Está claro? Aquí esto es cuando alfa igual a beta igual a gamma igual a 0. Y esto cuando alfa diferente de 0, beta diferente de 0, gamma diferente de 0. O alguno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tengo esta solución, este conjunto de soluciones que se dan acá, si es que es más de uno, entonces esto es lo que nos están dando el núcleo, digamos, de este sistema de ecuaciones, que es la solución homogénea que se les conoce. Tengo esta solución particular. Si tengo más de una solución homogénea, yo puedo sumar a la solución particular cualquiera de las soluciones homogéneas y me va a dar otra solución particular. ¿Está claro? Entonces nos permiten, digamos, ampliar un conjunto de soluciones para ciertos casos específicos. ¿Eso está entendido más o menos? Sí, claro. Bien, entonces un poco esa es la idea. Por ejemplo, bueno, más adelante cuando veamos tipos de aplicaciones concretos, ya esto va a tener un poco más de forma. ¿Está bien? ¿Qué importancia tienen estos? A ver, vamos a ver lo siguiente. Esta es otra propiedad que también es importante. Si nosotros tenemos de que F es una aplicación de B en W y B, que es el conjunto de vectores B1, B sub 2, B sub n, es una base de nuestro espacio B, entonces tenemos que F de B, que es igual a F de B1, F de B2, F de Bn, es un sistema
linealmente independiente de la imagen de F. Y en general, si va a tener la misma dimensión de F, si son los mismos vectores que tiene la dimensión de esta imagen, entonces podemos usarlo como base. Bien, eso va a ser algo que vamos a utilizar con relativa frecuencia. Bien, vamos a ver unas definiciones adicionales, tipos de aplicaciones. Nosotros podemos clasificar las aplicaciones y esto dependiendo del tipo de función. ¿Está bien? Ustedes vamos a tener nosotros 3 tipos en términos generales. 1, las inyectivas, las suprayectivas y las biyectivas. Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a poner lo siguiente aquí. Dada la aplicación F, vamos a asumir, jóvenes, que es lineal. ¿Está claro? Ya no voy a mencionar de aquí en adelante que es lineal o no es lineal, salvo que eso sea lo que se está pidiendo. Entonces, aquí vamos a tener F es inyectiva, F es inyectiva, si y solo si nosotros tenemos de que el núcleo de F es igual a 0. ¿Está bien? El núcleo de F es igual a 0. ¿Qué significa? Nosotros tenemos lo siguiente. B, W. Entonces, aquí vamos a tener el 0 de W. Y que el núcleo sea igual a 0 significa que solamente tiene este elemento. ¿Está bien? Tiene solamente solamente este elemento, el 0 de B, pertenece al núcleo. Voy a ponerlo aquí, 0 de B. Significa que este es el único elemento que al momento que yo uso la aplicación llega acá. Los demás no. Por ejemplo, si yo tengo acá un elemento cualquiera, voy a poner un elemento X, y aquí voy a poner un elemento X de B. Así lo voy a colocar. Aplico nuestra función F y me da un valor distinto. Ahora, eso significa que a cada valor de X le corresponde uno diferente de W. Vamos a ver cómo esto se refleja aquí. Tenemos F de B, digamos que sea W. Entonces, F de B más un A, esto va a ser igual a F de B más F de A. Esto va a ser W más el F de A. Veamos lo siguiente. Si A pertenece al núcleo, entonces el F de A es igual al 0 de W. Entonces tendríamos que F de B más A sería igual a F de, disculpen, sería simplemente igual a W. Entonces, aquí yo tendría lo siguiente. Si yo tengo aquí mi X más A, al momento que aplico, llegaría a este mismo valor. Entonces, si es que A es un número, un vector diferente del nulo, voy a tener que 2
elementos cualesquiera distintos de B nos llevan, puede ser de que tengan la misma imagen. ¿Está claro? Aquí lo que nos está diciendo una función es inyectiva si cada elemento tiene una imagen que es distinta. ¿Esto quedó claro, jóvenes? Aquí, el siguiente punto, F es suprayectiva si, solo si, y aquí vamos a tener que la dimensión de la imagen de F es igual a la dimensión de W. Es decir, de que la imagen es todo este espacio. La imagen es todo este espacio. Es decir, que para cualquier elemento de aquí siempre existe un elemento de acá. ¿Está bien? Para cualquier elemento de aquí siempre existe un elemento de acá. Eso es lo que nos dice esto que está acá. Y la biyectiva es si, solo si, es inyectiva y suprayectiva. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No, profesor, está muy bien. Muy bien, entonces tenemos estos tipos de aplicaciones. Adicionalmente a esto, que son las clásicas, digamos, que se conocen, esto lo voy a hacer un poquito más pequeño, nosotros tenemos una cuarta, que son los endomorfismos. Endomorfismos. Esto son aplicaciones lineales cuyos dominio, tengan en cuenta, tengo una función y nosotros tenemos que el conjunto de vectores sobre el cual actúa, eso se le llama el dominio. ¿Está bien? Cuyos dominio y codominio. Codominio es el conjunto donde llega, es decir, dominio es el de partida y conjunto es el de llegada. ¿Está bien? Coinciden. Entonces, nosotros tenemos esto. Es un endomorfismo si el conjunto de partida y el de llegada coinciden. Y puede ser inyectiva, suprayectiva y biyectiva. Entonces, los ejemplos que hemos visto anteriormente de R2 en R3, de R2 en R1, en general no son endomorfismos porque los conjuntos de partida y de llegada son distintos. Veamos, hay una fórmula que es muy importante. La fórmula de las dimensiones. Más adelante vamos a verla de forma específica para ciertos tipos de aplicaciones. Ahora solamente las vamos a mencionar. Si nosotros tenemos de que F, que va desde B a W, es lineal, es decir, si es una aplicación lineal, entonces se cumple lo siguiente. Que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es igual a la dimensión de B.
Bien, entonces nosotros tenemos esta relación. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de esto. Sea la siguiente aplicación F, que va de R2 a R3. Para empezar, no es un endomorfismo. Entonces, esta va a estar definida de la siguiente manera. X, Y igual a menos X más 5Y, 2X, 0. De forma análoga, como hemos visto, se demuestra de que esta aplicación es lineal. Entonces, primero vamos a hallar su núcleo, digamos A. Hallemos el núcleo. Vamos a hallar el núcleo. Entonces, aquí tenemos nosotros lo siguiente. El núcleo de esta F es igual al conjunto de todos los XY, tales que F de XY es igual a 0. Esto lo podemos escribir como el conjunto de todos los XY, tales que menos X más 5Y, 2X, 0 es igual a 0, 0, 0. Entonces, aquí nosotros tenemos que el núcleo se va a definir por estas ecuaciones. Menos X más 5Y es igual a 0, X o 2X es igual a 0 y 0 es igual a 0. De aquí nosotros vemos de que en este caso tiene solución única. ¿Por qué? Porque el X es igual a 0, Y es igual a 0 y nada más. Entonces significa que el núcleo de F es igual a 0. Entonces podemos decir de que es inyectiva. No nos pedían que lo demostremos, pero nos da de que es inyectiva. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa con la imagen. A ver, tomemos una base o un sistema general, ¿está bien? Una base de este XY. Tomemos 1, 0 y 0, 1. Y calculemos, veamos qué es lo que pasa acá. F de 1, 0 es igual. A ver, voy a reemplazar de una vez. Tenemos menos 1, 1, menos 1, 2, 0. ¿Está bien? Entonces es menos 1, 2, 0. F de 0, 1 es igual a 5, 0, 0. Ahora, estos forman un sistema linealmente independiente de vectores de la imagen. ¿Está claro? Entonces, nos van a formar una base de la imagen. ¿Está bien? Nos forman una base de la imagen. Aquí hay que tener en cuenta, jóvenes, de que aquí todos los vectores z son iguales, las componentes z es igual a 0, por lo tanto, si bien es cierto, este es parte de R3, pero es un subespacio de R3, no es el espacio completo, es un subespacio bidimensional. ¿Está bien? Y aquí nosotros tenemos una imagen. Entonces, aquí nosotros podemos decir que la dimensión de la imagen de F es igual a 2, y en este caso es diferente de 3. ¿Está bien? Porque 3 es la dimensión de R3. Entonces, aquí podemos nosotros decir que no es suprayectiva. Significa de que esta aplicación no va a ser biyectiva. ¿Está bien? No es biyectiva, es inyectiva, no es suprayectiva, es un endomorfismo. Entonces, aquí además tenemos la dimensión de la imagen es 2, la dimensión del núcleo, si es 0, tenemos que la dimensión del núcleo es igual a 0, por lo tanto 0 más 2 nos da 2, que es la dimensión del espacio
original. ¿Quedó entendido, jóvenes? Estos, en forma abreviada, es la forma en la cual nosotros podemos explorar o hallar el núcleo, hallar o definir la imagen. Nosotros aquí podemos decir de que la imagen de F es el espacio lineal generado, la envolvente lineal, conformada por los vectores, y aquí vamos a ponerlo así mejor, menos 1, 2, 0 y 5, 0, 0. Es decir, es el espacio lineal generado por estos dos vectores. Esta es la imagen de esta aplicación. Ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.